Interactúe con nosotros en Facebook. Decisiones fotográficas, un programa de retratos e instantáneas habladas. Queda con usted, José Antonio Ramírez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más aquí en Viernes, en Decisiones Fotográficas, en México Prioridad. Hoy, otro día más que José Antonio Ramírez, titular de este programa, nos ha abandonado porque ha surgido mucho trabajo en otro lado, pero esperemos que se encuentre bien y que vuelva muy pronto porque ya se le extraña de este lado del micrófono, también para checar sus buenas ideas y que como ha estado el ambiente dentro del ambiente político, hay mucho de qué hablar. Pero antes de comenzar y entrar de lleno, quiero pues también recordar que hoy es 12 de octubre, Día de la Raza, que aquí en México pues no todos lo celebran, ya que pues es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Si no mal recuerdo, fue en 1492 cuando se hizo el descubrimiento. Y que bueno, eso lo celebran las gentes más hispanoamericanas. Ahora, muy pocos saben que al conquistar es fecha de celebración y es fecha de pues completar un ciclo más dentro de lo que es pues la civilización como existe en el momento. Hay otro grupo de gente que está en contra sobre lo que fue la colonización, el descubrimiento de América, porque dicen que lejos de ayudarnos vinieron a perjudicarnos, pero al final, el día de hoy y hoy por hoy, como viene sucediendo, pues somos lo que somos gracias a ese día. No sé cómo fuéramos si no hubieran descubierto el continente americano. Posiblemente hubiéramos sido una potencia mundial y hubiéramos sido pues mejores, o puede ser que también hayan sido peores, ¿no? Y pues bueno, para entrar bien al tema hoy, el 12 de octubre, a ti, hermano, ¿te hubiera gustado que nos hubieran conquistado los españoles o no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Decisiones Fotográficas. En ausencia de Toño, Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un tema bastante polémico que se puede, creo que, analizar desde diferentes perspectivas. Yo en lo personal me habría encantado que nos conquistaran otros, algunos más letrados. Inteligentes siempre habíamos sido. Recordemos que hay un libro que se lo recomiendo mucho. Se llama El legado escrito de los mayas. Y bueno, una de las civilizaciones más inteligentes fue evidentemente la cultura maya, ¿no? En el libro relata perfectamente lo inteligentes que fueron, incluso para pues no dejarse ver por los españoles, en este caso por Hernán Cortés, que fue el segundo que realizó el viaje al hoy conocido continente americano, y que en ese entonces, bueno, Cristóbal Colón solo llegó a una parte. Recordemos que Cristóbal Colón era pues un explorador, él no sabía nada de conquista. Él simplemente realizó trazó esta ruta que después pues la retoma Hernán Cortés, y pues él ya con conocimiento de pues incluso de batalla pues logra conquistar. Pero algo que me llamaba mucho la atención es que cuando llegan a lo que hoy es el continente americano, pues las civilizaciones eran sí inteligentes. Tal vez la que llevaba un poco de más atraso en cuanto a todo, Ajá. Incluso en cuanto a lo humano, pues era la azteca, ¿no? Que era como la escoria de la sociedad en ese entonces. Pero aún así, fíjate que hablando de cultura prehispánica, en el continente americano se encontraban muchos asentamientos que eran muchísimo más limpios de aquellos que se menciona que nos conquistaron, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, después de realizar diversos estudios, hay quienes han llegado a encontrar esto de por ejemplo, la posición de las pirámides, ¿no? Que decían, bueno, hubo un estudio que se realizó hace algunas décadas
en donde las pirámides no están totalmente parejas. Entonces dicen, bueno, como ellos si son inteligentes, pues no lograron conjuntar a la perfección, porque ellos eran perfeccionistas además, las pirámides, y entonces dicen, bueno, ¿por qué hay un cierto desnivel entre pirámide y pirámide y están juntas, no? Porque, bueno, en ese entonces ellos las pirámides las posicionaban de tal forma que formaban canales. Sí, era como un tipo de camino. Exacto, como desagüe y todo. Eran caminos, eran canales que daban a unos pozos. Ellos tenían pozos, y de estos pozos me parece que eran 3 o 4 niveles en donde el agua se iba filtrando. Entonces ellos filtraban el agua ya. Entonces sí, ya. Sí éramos bastante inteligentes. Y bueno, retomando lo que te comentaba de los mayas, cuando llega Cortés y empieza este proceso de colonización y sobre todo de purificación, que ellos también le llegaban a llamar, a los mayas nunca los vieron a las aldeas que eran como los más cercanos a los mayas, y ellos relataban cómo eran los mayas, pero cuando ellos llegan a Chichén Itzá, los mayas ya no estaban, y entonces el enigma se desata, porque dicen, bueno, ¿a dónde se fueron, no? Y hay diversas versiones, incluso una de las más alocadas es que eran extraterrestres, la otra es que literalmente se clavaron a la tierra, pero hasta el día de hoy creo que nadie sabe a dónde están los mayas. Entonces sí hablamos de culturas bastante inteligentes. Y bueno, y sobre culturas, ¿a ti quién te hubiera gustado que nos hubiera conquistado? Ya no hablando de los españoles. Tal vez los ingleses. ¿Sí? O sea, ahí estaríamos güeros, tal vez soles, ¿no? Ya no seríamos tan prietitos como ya somos ahora. Sí, porque ¿no? Imagínate, o sea, los españoles eran, pues no tan morenos, pero sí eran, no eran güeros. No eran blancos. Y aparte, pues nosotros éramos una raza. Sí, fíjate que este tema es completamente polémico, porque igual como bien lo refieres, hay demasiadas versiones sobre este día, que hoy fue pues el descubrimiento del continente americano, que de verdad nos vamos a quedar con lo básico, que es lo que enseñan en la escuela, pero hay muchas versiones más. Entre esas tantas versiones se refiere a que así como iba llegando o iban bajando de los barcos que estaban, pues, digamos, atracando, fueron repelidos con lanzas, con flechas. Sí. Y como vieron que pues estos españoles pues venían ya decididos a conquistar y venían ya armados, preparados, pues fácilmente nos dieron una paliza, ¿no? Aquí hay 2 puntos. Los dos son inteligentes. Los españoles son inteligentes y las culturas también son inteligentes, pero aquí había un punto que resaltar. Estratégicamente los españoles eran superiores, o los europeos eran superiores, totalmente superiores, infinitamente superiores. Mientras tú te defendías a lo mejor con un palo, pues ellos ya traían otro tipo de armamento, sí, su ¿no? escopetita, el espada. Entonces, evidentemente algo que también influyó fue la vestimenta, ¿no? Que por ahí algunos relatan que fue un poco más fácil rendirse para las culturas porque confundieron a Cortés con Quetzalcóatl, ¿no? Por el tipo de vestimenta que traía, y sobre todo algo que creo que hoy me parece que sí es un poco polémico, pero hay algo que nos dejaron los españoles y que nosotros ya traíamos, que es la división entre nosotros mismos. Cuando Hernán Cortés llega, se da cuenta de que pues el continente estaba dividido. Por un lado los aztecas, que sometían a los tlaxcaltecas, a los cholultecas, y por el otro lado pues los mayas, que eran como los más pacíficos, ¿no? Y por el otro que los que se querían liberar del yugo de los aztecas. Entonces se basa en eso para crear una estrategia, aliarse a algunas culturas que estaban sometidas y que les ofrecía la liberación, y que ellos le dan información, o le relatan cómo es que está conformada pues en este caso Teotihuacán. E incluso un punto importante es Paso de Cortés, que sí, claro. Se llama Paso de Cortés porque dicen que desde ahí pues Hernán Cortés ve la ciudad lo que hoy es la Ciudad de México, y ve cómo está dividido, ¿no? Y empieza a analizar cuál es la forma en la que él pues
hoy diríamos que atacar, ¿no? Pero en ese entonces, ¿cómo iba a conquistar la gran Tenochtitlán? Y fíjate que no está tan alejado de los temas hoy modernistas, y tal parece que estamos igual, ¿no? Estamos exactamente en lo mismo, porque estamos divididos, a lo mejor ya no son por cuestiones de cultura o de pertenecer a alguna tribu, pero pues sí, no estamos divididos igual y por colores. Hoy ya son los colores, antes eran tribus, ¿no? Entonces, antes eran las tribus, que estaba la Chichén Itzá, los zapotecas, toltecas, mixtecas y infinidad de grupos. Hoy está el PRI, PAN, PRD, Verde, Morena, o sea, y es exactamente lo mismo. Y yo creo que si viniera a un país a querer conquistarnos fácilmente, doblamos las manos. Sí, y yo creo que seguiría aplicando la misma de Hernán Cortés, ¿no? Por dentro estamos divididos y saben cómo entre nosotros nos hacemos pedazos, ¿no? Y para muestra, creo que un botón, ¿no? Nuestros mayores enemigos fueron los españoles. Después obviamente la independencia, ¿no? Pero después de la independencia ya no estuvimos sometidos por los españoles, estuvimos sometidos por nosotros mismos. Sí, no, y bueno, aparte que pues, entró dentro de la historia, ya entraron los franceses a querer, ¿sí? Pues también someternos. Pero sí, bien lo refieres, igual entre nosotros nos estamos, y creo que es algo que siempre hemos tenido, incluso desde las épocas prehispánicas, porque siempre nos hemos tratado de hacer daño entre nosotros. Sí, incluso en los sacrificios, en los famosos sacrificios de los aztecas, pues se relata que la mayoría de los que sacrificaban no eran a los de la tribu, sino eran ellos, prisioneros de otras tribus. Y hay películas que incluso llegan a relatar eso, ¿no? Entonces desde ahí hablas, o desde ahí te puedes dar cuenta de cómo es que, pues, insisto, creo que históricamente los enemigos de hoy los mexicanos, pues siempre hemos sido los mexicanos, ¿no? Y creo que ha habido personas que han tratado de luchar contra ese cambio de chip y de ideología, ¿no? De que, oye, en lugar de decir vamos a chingarnos a para que nosotros avancemos, pues es mejor apoyarnos entre nosotros, ¿no? Creo que no lo hemos conseguido, pero sí. Y fíjate que hay dentro de esas culturas están, incluso que no sé por qué no tomamos eso, deberíamos, porque ellos fueron los que de alguna forma nos conquistaron, que a mí no me gusta mucho la palabra conquistaron, ¿no? Sino que nos descubrieron, por así decirlo, descubrieron la tierra, porque conquistado sí le costó, no mucho, pero les costó. Es a los españoles. Date cuenta que la gran mayoría de los españoles, incluso cuando llegan aquí a México, entre ellos se dan la mano, se ayudan para que el otro que no tiene pueda crecer, y ya que creció, él a su vez tiene que ayudar a otro para así levantarse. Hoy no. Y aquí, en México, es totalmente al revés. Si vemos que alguien empieza a triunfar, pues lo jalamos de las patas para que se regrese a donde estaba. Si vemos que alguien empieza a crecer, empezamos a hacer unas críticas destructivas, empezamos a burlarnos de esas personas, y en lugar de ayudarlo a progresar, pues nos jalamos. Y eso pues conlleva, pues lo vemos hoy en día, ¿no? Tanta delincuencia, tanta pobreza, tanto desastre que hay en la población, no nada más aquí en Puebla, sino en todo México, y tal parece que también le tocó al continente americano completo. Exacto, y creo que en ese sentido, no sé si inteligencia, no sé si llamarlo inteligencia, pero creo que astucia e ingenio lo seguimos teniendo, y tan lo seguimos teniendo que, bueno, esto nos está dando como un preámbulo lo que hoy vas a presentar, pero de repente lo usamos para mal, ¿no? Sí, claro. En lugar de utilizar ese ingenio para hacer un bien, lo utilizamos para hacer los famosos memes. Incluso hoy los delincuentes, ¿no? Utilizan esa astucia, y tienes un caso específico que es el que vas a relatarnos a continuación, en donde dices, bueno, o sea, ya no me puede sorprender nada de la delincuencia, de los homicidas, sí. Y de repente te encuentras con una noticia y dices, bueno, no sí. Me podía sorprender y me acaban de sorprender, ¿no? O sea, y tal parece que, retomando esto de lo prehispánico, me hace pensar que en verdad no hemos, pues ya tenemos tecnología, eso sí, hemos progresado en tecnología, que hemos desarrollado, y digo hemos porque fue, por ejemplo, González Camarena que
convirtió la televisión a color, y que él fue un parteaguas para mucha tecnología a color, pero no fue aquí, o sea, él lo descubrió aquí, acá, fue en México donde se descubrió, pero aquí no se patentó. Él tuvo que irse al extranjero para poder patentarlo y poderlo establecer dentro de un medio de comunicación, porque en México le cerraron las puertas, como incluso hoy en día muchos científicos se la han estado haciendo. Y Camarena, que es de esta región, ¿no? Sí. Tiene un monumento incluso ahí en la carretera federal, Chalco, ¿no? en la carretera federal a Tehuacán, está una Infonavit que se llama Infonavit Bugambilias, abajo de donde pasa Periférico, ahí está un monumento que es para González Camarena. Imagínate. Él era abajo de un puente. Abajo del puente de Periférico. Que eso es lo que de repente algunos escritores de repente critican, ¿no? Dice, bueno, si vas a homenajear a alguien, o sea, homenajearlo tal vez de otra forma, ¿no? Está bien en una calle, ¿no? Ponerle el nombre de algún personaje destacado mexicano en una calle, ¿no? Pero qué ironía, ¿no? Porque precisamente lo haces para reconocer su labor, y de repente alguna persona, ¿no? Llegas a visitar algún lugar cercano y preguntas, no sé, por alguna dirección, y te dicen, sí, sobre el bulevar, no sé, Guillermo González Camarena, ¿no? Y saben a dónde está, pero no saben quién fue. Sí, no, y fíjate que es totalmente raro, e incluso porque, digo, para el nivel de descubrimiento que hizo este señor González Camarena, el monumento que se le puso ahí, que está debajo del puente de Periférico, ese monumento pequeñísimo, no lo puso el gobierno, que es como generalmente lo hace, sino fue una familia que, por ahora no recuerdo el nombre de esa familia, pero esa familia fue la que puso ese monumento, o sea, no fue con ayuda de gobierno, no fue con ayuda constitucional. Pero bueno, regresando, aunque ya tenemos tecnología, tenemos en teoría pues, un sistema judicial, tenemos leyes, tenemos todo eso, estamos regresando a lo que parece que a nuestras raíces prehispánicas, porque antes también se cometía mucho feminicidio, y antes lo hacían porque pues querían sacrificios hacia los dioses, y tenían que ser doncellas vírgenes, y que les tenían que arrancar la piel, desollarla, arrancarle el corazón, ofrecérselo al dios supremo, que pues ellos en su momento era Tlaloc, después el dios de la guerra, cuando se van a guerras. Y hoy en México estamos encontrando gente de ese tipo de calañas. Pues, en serio. Antes decían, las culturas eran inocentes y incluso un poco ignorantes, ¿no? En ese sentido. O sea, ¿cómo podían sacrificar a alguien nada más no sé, porque dejara de llover, por ejemplo? Y se hablaba de una ignorancia en ese sentido, ¿no? Que en ese rubro pues estábamos muy por detrás de otros continentes. Claro. Hoy, ¿cómo le podríamos llamar? Porque tal vez esa ignorancia ya no existe. Ya sabes que si asesinas a una mujer, pues evidentemente no va a dejar de llover, ¿no? Pero entonces, ¿por qué hoy, por ejemplo, este personaje del que vas a hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te encuentras ese tipo de personas que hoy asesinan a lo mejor ya sin ninguna razón a una mujer? No, y sí hay razones, hay razones, porque este señor que fue detenido paseando en una carriola de bebé, huesos humanos, que bien refieren son de una mujer, y cuando a él lo detienen y lo llevan a hacer su declaración, él hace una descripción totalmente idiota, donde él cree, o así lo piensa, o así lo hicieron creer, que las mujeres son lo peor de este mundo, y él odia a todo tipo de mujeres, menos a su esposa, a la con la que lo agarraron, ¿no? Fíjate. Él relata que él empezó a odiar a las mujeres porque, bueno, en primera, pues su mamá pues no fue la mejor mujer que haya encontrado o que le haya tocado. Después él crece, se casa, y la mujer pues lo deja por agresiones que él le hacía, y ahí es donde empieza su martirio de este señor. Empieza a matar a las mujeres,
incluso a sus vecinas, a las cercanas. Mandaron a traer a los vecinos para que ellos dieran un testimonio y testificaran y que vieran, pues, que platicaran sobre su vecino para ver qué enfermedades tenía, y de verdad me quedé sorprendido, porque no nada más las mataba, las descuartizaba, agarraba la carne y la metía a triturar, y de esa forma conseguía hacer la longaniza. Carne enchilada, parece ser, también comentaron ahí, y las iba a vender a las casas. Ahora, él ya cometió el delito de feminicidio, empezó a matar mujeres por despecho, por así decirlo. Y después a sus vecinos les vende carne humana, entonces nos está convirtiendo en caníbales. Y que eso surgió hace muchos años atrás. Y de verdad que es alarmante, porque ahora pues ya no quiero comer longaniza ni chorizo, ¿no? Porque pues ya no sabes si es de animal o es de algún cristiano que pues ahí quedó, ¿no? Sí, de por sí la gente que viaja a la Ciudad de México, de por sí te dice, lo que yo no comería son tacos, la mayoría, ¿no? Y te dicen, no los comería porque no sabes si son de perro, no sabes si son de gato, no sabes si son de caballo, y ahora la unas. No, mira, yo no tengo problema con que sean tacos de perro, yo no tengo ningún problema. Pero ¿cómo le vas añadiendo, no? O sea, antes era, son de perro, no como. Sí. Son de gato, son de caballo, y ahora son de personas. Sí, no, y es totalmente descabellante. Y tal vez suene chistoso, ¿no? Pero la verdad es que sí, hasta te eriza la piel, ¿no? Sí, no, y mira, hay en algunos lugares del mundo, en otros continentes, donde puedes pedir pues carne de humano, O sea, sin problema. Tú le dices al mesero, oye, ¿me puedes traer la carta de la carne de humano? Y te la lleva. Es muy cara, sí. Y tiene, no sé cómo, o sea, en qué radica esto, pero hay gente que lo come. Hay gente que paga por... Sí. Lo come y es deliciosa, dicen, ¿no? O sea, la verdad yo ahí sí ya no comería eso, pero dicen que es muy rica esa carne de humano, y que en esos otros países, en esos otros continentes, incluso esa carne ya está regulada, ya tiene permisos, así como si fuera un puerco, un cochino que lo sacan de un matadero todo colgado, así, de esa misma forma, están sacando los cuerpos humanos para vender comida. Aquí en México, si yo creo que veo eso, yo creo que me da el patatús o algo me da. Pero entonces, ¿hasta dónde llega la maldad de la gente? Ya no sería ignorancia. Eso yo ya lo tomo como una enfermedad completa, una enfermedad desgastante. Y sobre todo este perfil, ¿no? Que te vas... Bueno, que van como recabando de cada asesino, ¿no? En la mayoría de los casos, la gente que vive alrededor de estos homicidas, pues los relata, los refiere o los describe como personas tranquilas. Y es que viene, hay un dicho, ¿no? Dice que cuídate de los tranquilos. Pero fíjate, ahí va la parte oficial. La Fiscalía General del Estado de México informó que abrió un proceso por el delito de feminicidio contra Juan Carlos N. y su pareja Patricia N., detenidos hace algunos días en el Ecatepec, Estado de México, presuntamente por haber participado en el asesinato de al menos 10 mujeres, al menos. No, porque estoy seguro de que fueron más. Esta es la segunda imputación que se realiza a estas personas por los delitos contra el respeto a los muertos y las violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Y es que ahí tal parece que, de verdad, ahí donde está la justicia. O sea, ya a ver, esta persona puede salir libre porque no se le ha encontrado culpable por el delito de homicidio, pero lo están poniendo como culpable por una mala inhumación de los cuerpos. Y entonces, ¿dónde quedó el sistema de justicia?
¿Dónde está todo eso que realmente por lo que nos estamos peleando? Y otra vez repito lo que siempre digo en todos los programas. ¿Y la ley dónde está? ¿Dónde está la justicia? Ellos están peleando en cámaras de senadores, de diputados, pero por a ver quién gana, a ver quién tiene mayor fuerza. Pero a los mexicanos nadie los está representando. Y nosotros los mexicanos, desafortunadamente, en algunas regiones, lo tenemos que hacer o lo tienen que hacer de una forma violenta. Así están los linchamientos ahora. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia no está viendo para abajo, está viendo los intereses de la bolsa de ellos y de nosotros, pues, que Dios nos bendiga. Dios Tlaloc nos bendiga hoy, ¿no? Que Dios Tlaloc nos bendiga hoy. Y hay un caso de hace muchísimos años, no sé si te acuerdas del famoso Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas. El estrangulador de Tacubaya, sí, también claro. En México. Y fíjate cómo, pues de repente dices, bueno, las leyes, no sé para qué están hechas, ¿no? Si para defender a los inocentes o para defender a los culpables. Este caso fue muy sonado porque en aquel entonces entró tengo entendido, fue el primer programa de rehabilitación, y de repente cuando sale hasta va a parar, me parece que a la Cámara de Diputados, y casi lo ovaciona. Sí, ¿no? Cuando fue un homicida, ¿no? También un delincuente. Entonces de repente, y por ejemplo, ¿esto por qué? Pues por lo que acabas de decir, ¿no? De que pues posiblemente este tipo, a lo mejor, si no es que sale pronto, pues a lo mejor su sentencia no va a ser por algún homicidio, sino por la exhumación, ¿no? Pero miren, vamos a poner las cosas en claro. Javidú, por todo lo que se robó, por todo lo que hizo, le dieron 9 años de cárcel y una multa de 57,000 pesos. Y va a salir antes por buena conducta. ¿Ok? Y entonces este personaje que se volvió un asesino de mujeres y que posiblemente mató a más de 10 mujeres, las cortó en cachitos y las vendió, todavía lucró con su carne, ¿no? O sea, ¿cuánto le pueden dar? ¿1 año? Según hay que comparar el nivel de problemática que están estos dos señores metidos, ¿no? Carlos N. y el Javidú. A mi punto de vista, los dos cometieron crímenes muy, muy difíciles de creer para una sociedad mexicana que cuenta, en teoría, con un sistema judicial. Pero si al señor Javidú, por todos los millones que se robó, por todas las aguas con sal que le inyectó a los niños con cáncer, todos los exámenes de VIH que dio falsos, y le dieron nada más 9 años y posiblemente 13 y se porta bien el señor, ¿cuánto le pueden dar a este otro asesino? ¿Qué te gusta? Que le den tal vez el doble, unos 20 años. Y digo tal vez porque este tipo no tiene el poder que tal vez tiene Javier Duarte. Esa es otra, el recurso clave, económico, ¿no? Pero efectivamente, de esos 20 años, tal vez, estamos haciendo una suposición, tal vez de esos 20 años, ¿cuántos va a pasar en la cárcel? Y ya aquí viene lo de la buena conducta, ¿no? Y entonces, creo que por eso, insisto, de repente no sé para quién funcionan las leyes, ¿no? Si para los delincuentes o para los afectados en este caso. Y la ley, en teoría, el señor Javier Duarte, mejor conocido en los bajos mundos como el Javidú, va a tener protección de cárcel si es que también le dicen, ¿sabes qué? Pues te vamos a tener que poner en arraigo domiciliario y ahí cumples tu condena. Sí, también. ¿No? Entonces, tipo el Bester, ¿no? Claro, ¿no? Imagínate el poder que debe tener como el dinero para poder mover ese tipo de cosas. Ahora este asesino de mujeres, Carlos N., él no tiene ese dinero, y entonces como no tiene el dinero para poder comprar la justicia,
Por ese, posiblemente a él sí le den muchos años de cárcel. Muchísimos. ¿Qué pasó? No sé si recuerdas a la famosísima Mataviejitas. ¿Cuántas cadenas perpetuas no le pusieron por matar viejitos? ¿No? Ella no tenía el poder económico que tiene Javidú, entonces pues ahí es donde entra un gran problema con la justicia, con el sistema de penal, con las leyes que nos tienen que amparar a nosotros los ciudadanos. Es totalmente indignante todo este tipo de problemas. Ojalá que ya viene la cuarta transformación, como bien lo refieren, pues se haga algo, ¿no? Y de hecho, uno de los puntos claves del triunfo de Morena en estas elecciones, ya entrando un poquito en otro tema, pues es eso, ¿no? De que pues prácticamente la sociedad ya aprobó a todos los partidos, ya se cansó, ya lloraron los que tenían que llorar, ya se robaron el dinero los que tenían que robar, y la sociedad pues harta de toda esta porquería, pues hoy ve y depositó en Morena pues prácticamente la esperanza, y precisamente ese es uno de los lemas de Morena, ¿no? La esperanza de México, y así lo tomó la gente, como una esperanza de que ahora sí se haga justicia y de que ahora sí se le trate a la sociedad pues como sociedad, ya no como a lo mejor como unos reyes, ¿no? Pero creo que lo que hoy exige la mayoría es pues simplemente déjenme vivir. Y hay mucha gente dentro del 53% de mexicanos que votó por Andrés Manuel López Obrador. Hoy están diciendo, ¿sabes qué? Sí me gustaría. Y así lo refieren, se los voy a decir tan literal. Hoy yo ya no quiero que me robe el PRI, hoy yo ya no quiero que me robe el PAN, hoy quiero que me robe Andrés Manuel, si es que así ustedes, el PRI y el PAN, quieren dejar en paz a este señor. Son temas totalmente complicados. También entrando allá a la cuestión de Andrés Manuel López Obrador, ya que este señor ha venido proponiendo un sinfín de cosas, y llega el momento en que él solito se echa para atrás, se retracta. Vamos, no vamos lejos. Ya viene la consulta ciudadana para el nuevo aeropuerto, que primero la consulta era para ver si va a haber aeropuerto o no, y resulta que a final de cuentas la consulta va a ser para ver si lo quieren en Texcoco o lo quieren en otro lado. Entonces, ¿dónde está la congruencia de este señor? Al final la política se maneja de formas diferentes, y yo creo que es como en las religiones. Cada quien pues trata de adorarle al suyo de la mejor forma, pero este señor de verdad se está saliendo de control, y peor su gente. Hay actores, hay gente que se dedica a la actuación y ya son diputados. Hay gente que se dedica a la música y son senadores, exfutbolistas. Y de verdad, esto dentro de una política está bien para calar gente, ¿no? Pues apágale a un futbolista y habla bien del diputado, y entonces vamos a obtener muchos más votos. Pero ya ponerles a esas personas en un cargo político, de verdad está tan dañada nuestra sociedad mexicana que tiene que desesperadamente buscar votos de alguna u otra forma. Y después de todo eso, aún no entendemos cuál va a ser la posición de Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo entiendo. Si va a ayudar al mexicano, va a ayudar a los que menos tienen, o se va a dedicar a llenar los bolsillos de su familia. Él refería mucho y lo refería bien. Yo ya no tengo edad para robar. Y sí es cierto, ya no tiene a lo mejor la edad para ganarse un dinero, pero sí tiene una familia, tiene descendencia de este señor, donde tiene que estar preocupado por el bienestar de su descendencia. Y entonces ahí es donde entra la pregunta. Tú ya no robarías para ti, porque pues, según tú tienes tus libros y ganas dinero por otros lados. Pero tu familia, ¿no? Puede que hagas todo este show
para pues, ayudar a la familia. ¿Y los mexicanos dónde quedamos? Estamos todavía en la parte donde no encontramos bien nuestra orientación, refiriendo democráticamente. No sabemos ayudarnos entre nosotros. Muchos refieren que ni siquiera sabemos tomar decisiones porque ganó Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se votó por ellos, hablando del PRI y el PAN, entonces sí sabía la gente por quién votar, ¿no? Y tal parece que Andrés Manuel López Obrador no se ha dado cuenta que él dejó de ser oposición para volverse ya el presidente todavía electo, y aunque es electo ya está tomando las riendas del país, pero no se ha dado cuenta que él ya representa a los mexicanos. Él ya no es la oposición, él ya no está en contra de nadie, él debe de ver por los mexicanos ya. Él ya dejó de ser Morena para dedicarse a ser el presidente de México. ¿Y que va a tener opositores? Sí. ¿Quiénes? Pues los mismos con los que él se oponía, ¿no? Desafortunadamente, pues él era uno contra pues, los demás partidos de derecha, y ahora pues son los de derecha más unos de izquierda contra él. Entonces, ya el nivel de enemigos que tiene políticamente hablando Andrés Manuel López Obrador va en aumento. ¿Y de verdad podrá sacar el país adelante como lo dice? ¿O serán nada más cuestiones burocráticas y pues de política para convencer a todos los poblanos mexicanos y de todos los estados de México para poder él hacer su riqueza? No quiero decir como Enrique Peña Nieto, porque pues ya lo sabemos, ¿no? Como él y todos los expresidentes que han estado, se han llevado pues un muy buen dinerito. Hoy lo van a resentir más porque pues este señor ya les quitó o les va a quitar ya su pensión, y entonces estos van a tener que recibir la misma pensión que se le va a dar a los adultos mayores, y si bien quieren, ¿no? Entonces se les va a acabar su minita de oro por el momento, porque no sabemos el día de mañana qué otro plan o estrategia tengan, pues a lo mejor para quitar a Andrés Manuel López Obrador, porque posiblemente en las elecciones próximas, si Andrés Manuel mete el pie, se tropieza y le meten el pie, pues pueda regresar el PRI o el PAN al gobierno. Es complicado pensar todo este tipo de situaciones que nos conlleva, porque al final los únicos que hemos estado sufriendo aquí somos nosotros. Pero bueno, el cambio ya va a empezar, en teoría, según bien lo refieren nuestras autoridades. Y también les recuerdo que el domingo va a tomar posesión Claudia Rivera aquí en el estado de Puebla, que igual otro actor político que no sabemos si va a cumplir o no sus promesas, que ya bien lo referimos en algunos programas pasados, que ella había dicho que entraba a su gobierno, empezaba a trabajar, y lo primerito que iba a hacer era echar para atrás el contrato con Aguas de Puebla, y resulta que no va a poder y que va a tomarse 5 años en lo que se resuelve eso. Entonces pues ya empezamos mal, ¿no? Ya empezamos con un problema político y un problema de honestidad, que bien estos señores de Morena se han cansado de hacérnoslo saber, que es un partido honesto. Hoy, 12 de octubre, retomando todo el tema del 12 de octubre, día del descubrimiento del continente americano, de 1492 al 2018 que nos encontramos ahora, tomando todo esto como referencia, desde ese día de conquista donde hubo matanzas, hubo despellejamientos, hubo muertes, hubo infinidad de cosas malévolas,
hoy en día lo seguimos viviendo y entonces tal parece que no nos hemos superado como sociedad. De verdad, señores, es un problema completamente grande que queremos y exigimos un cambio a un señor que apenas va a entrar. No exigimos el cambio al que está saliendo, porque de él creo que ya ni se acuerdan. Se llama Enrique Peña Nieto, por cierto, para los que no se acuerden. Pero a ellos no se les está exigiendo nada. A Enrique Peña Nieto nunca se le exigió. Andrés Manuel López Obrador, que apenas va a entrar, ya lo están colgando casi, ya tienen la soga preparada. Pero somos muy buenos para exigir, pero como sociedad no hemos cambiado absolutamente nada. Seguimos robando, seguimos matando, hay mucho linchamiento, hay mucha inseguridad. Y créanme que no hemos avanzado. Debemos de tomar todo esto como un parteaguas, y ojalá a todos ustedes les ayude para poder pensar, crear una nueva forma de ver la sociedad y ayudarnos entre nosotros, como bien lo hemos referido. Tenemos que darnos la mano. Si vemos que alguien empieza a crear un negocio, pues hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, y solamente si él crece, pues él va a ayudar a los demás y va a ser una cadena que pues todo el mundo nos va a querer aplaudir. Y este señor que mató a las mujeres porque dice que las odia, de verdad, pues qué loco, ¿no? Cuando una mujer pues es lo más bonito que hemos tenido en el mundo. Lo digo desde que ellas tienen la capacidad de poder pues, cargar a un bebé durante 9 meses, sufrirlo, y después pues es la primera mujer que, bueno, nosotros los varones, de la que nos enamoramos cuando estamos chiquitos. Hemos tenido novias, los que estén casados su esposa, pero siempre ha sido una forma maravillosa de representar la vida, la mujer. Y que personas como este sujeto, que nada más porque le fue mal, se pongan a matar a diestra y siniestra a las mujeres, y de verdad es totalmente idiota. Y quiero saber dónde está esa justicia, ¿no? Porque imagínense si a Javier Duarte, que se robó millones, como él lo mencioné hace un momento, le dieron solamente, bueno, más bien, no le dieron casi nada de condena de años, y una fianza de 57,000 pesos. Pues imagínense a este señor, ¿cuánto le pueden dar? Y el sistema de justicia igual sigue brillando por su ausencia. Pero eso sí, en las cámaras, entre diputados y senadores, hasta con las sillas arrasan. Se avientan a charolazos. Se dicen hasta de lo que se van a morir. Y el pueblo mexicano abajo esperando a ver a qué horas chihuahuas van a querer trabajar estos señores. ¿Por qué no uno de ellos se levanta y dice: a ver, señores, compañeros del podio, vamos a hacer algo? Que nos hagan un examen a los diputados y a los senadores para ver cuánta capacidad intelectual tenemos, a ver quién de ustedes se preparó y estudió leyes, porque pues, si están en las cámaras es porque se tienen que saber las leyes de arriba abajo, y se les tiene que evaluar, así como se evalúan a los maestros, así como se evalúan a los trabajadores de cualquier empresa, así se les tiene que evaluar a estos señores. Y si no dan el ancho, de la misma forma que a los ciudadanos de a pie, que se volteen, que les den una patada por el trasero. Porque de verdad es totalmente injusto para todos aquellos que se han matado las noches enteras estudiando por sacar un título universitario, una cédula profesional, que si no la tienes no te dan trabajo en cualquier lugar, Pero los diputados, hay muchos que a duras penas terminaron a lo mejor una secundaria, un bachillerato. Y entonces, señores, esas personas son los que nos están representando. ¿Por qué no se hace una encuesta de ver de los mejores que existen en Puebla, por ejemplo, que se agarren los mejores y que se vayan al Senado?
que se vayan a los congresos, porque entonces le estaríamos quitando un dineral enorme a todos aquellos que nada más están viviendo del erario público, y es totalmente indignante, y aparte de indignante, molesto. Pero bueno, como ya se nos acabó el tiempo, también agradeciéndole a José Antonio Ramírez, que no pudo llegar, nos dimos cuenta, y también al compañero de controles, que también nos hizo favor de avivar un poco el fuego de esta plática que estuvo totalmente encantadora. Manuel Muñoz se despide de ustedes, esperando que tengan un muy bonito fin de semana, y esperamos que para la próxima sí pueda acompañarnos el señor José Antonio Ramírez. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vivo sozinho, casa não aluguei. Que tal? Vai ou não vai?